Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Ana. Bueno, buenos días a todos, a todas. Espero que podamos compartir esta clase que les pueda atraer, digamos, ya que es un tema, mientras que van entrando yo sigo, ¿no?, la presentación. Es un tema muy, muy, muy largo, muy complejo, ¿no?, con muchos datos. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿sí?, de manera tal de que uno pueda descubrir, ¿no?, en esta clase que tiene que ver fundamentalmente con lo que es la génesis de la psicología educacional, es decir, cuáles han sido sus orígenes, cuáles han sido su consolidación, cuáles han sido los aportes, ¿no?, que se han ido dando, cómo se ha construido esto en el mundo, en esto que nos va a hablar de las tradiciones, pero también, ¿no es cierto?, qué pasó y pasa en la provincia de Buenos Aires, cómo se fue consolidando allí, cuáles son los movimientos que se fueron dando, qué estructuras tenemos hoy que sostienen, ¿no es cierto?, la psicología educacional, sobre todo en su faceta de la profesión, ¿no? O sea, las intenciones educativas de esta clase tienen que ver con esto, ¿no?, con poder hacer un recorrido sobre esta historia, ¿no?, que comienza muy tempranamente, cuando aún todavía no podíamos hablar de psicología educacional, y que nos vamos a tener que remontar en esta trayectoria hasta el aquí y ahora, ¿no?, con todos estos nuevos emergentes que ha pasado a partir de esta pandemia y de la suspensión de las clases, y de cuál fue la interpelación, ¿no es cierto?, que a esta disciplina con estas características se le hace, ¿no es cierto?, y que nosotros, ¿no?, desde esta cursada 21-22, tenemos como el compromiso, ¿no?, y la responsabilidad, no solo de conocer su historia, sino de interpelarnos fuertemente en relación a este contexto actual, ¿no es cierto? Esa es un poco la intencionalidad. Ustedes van a contar para eso, además de la bibliografía, ¿no?, con todas las nuevas circulares que la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social fue elaborando justamente a partir de ese marzo, ¿no?, del 2020, donde se dio ese corte abrupto, ¿no?, de una continuidad que venía de alguna manera yendo hacia, ¿no?, una transformación educativa, se hablaba de una ruptura de paradigma, ¿no?, y todo eso, y de un día para otro nos encontramos como en una película de ciencia ficción, ¿no?, inmersos en eso, en esa escena, ¿no?, casi futurista, ¿no?, del cierre de las instituciones y de un nuevo escenario, pero en este caso obligatorio, ¿no?, el de la virtualidad. Bien, para después aprovechar el tiempo sin condicionamientos, ¿no?, yo les quiero de alguna manera plantear que la elaboración de este Power que voy a compartir con ustedes no cumple, digamos, las pautas, ¿no?, de lo que debería ser, ¿no?, una cosa corta, concreta, disparadora. O sea, la intencionalidad, y por eso lo vamos a recorrer un poco con ustedes en este espacio teórico, con algunos aportes míos, pero la idea fundamental es que un tema tan amplio, ¿no?, como es la génesis, el material que ustedes tienen, bibliográfico y todo lo demás, quedar absolutamente resumido, ¿no?, abordado en los aspectos fundamentales, ¿no es cierto?, en este material, ¿no?, en este Power, por un lado. La otra cuestión que les quiero
decir, así ya después nos quedamos como tranquilos en la utilización del tiempo, ¿no? Que podríamos ver hasta dónde podemos desarrollar todo esto, pero ustedes se van a quedar con ese material, es que siempre que terminemos cada uno de los teóricos, ustedes van a tener que a posteriori, ¿no?, realizar una tarea que le llamamos, ¿no es cierto?, una tarea práctica, una tarea, decimos, asincrónica, o sea, va a ser ese momento en donde ustedes van a trabajar con lo que nosotros les indicamos, lo pueden hacer individual o en pequeños grupos, pero ese producto que van elaborando lo tienen que llevar siempre, ¿no?, a las comisiones de trabajos prácticos, que los coordinadores de las comisiones, con diferentes estrategias, generalmente colaborativas, van a seguir trabajando, ¿no?, ese material para tener, digamos, un producto grupal colaborativo, ¿no es cierto?, donde se supone que el avance es mucho más rico. Ustedes, en la clase que yo subí, tienen, ¿no?, en el campus, cuáles son los puntos a trabajar. Les digo, para que lo vayan, lo busquen, que va a tener que ver justamente, ¿no?, con el desarrollo de esta clase, puntualmente, las consignas a trabajar. Así no perdemos más tiempo sobre esto. Ahora, bueno, vamos a compartir la pantalla. Recuerden que esto está siendo grabado, como habían planteado en la clase anterior, y que se subirá al campus, seguramente en forma de capítulos, porque vamos a entrar más de una vez, por el tiempo que nos permite el Zoom. Bueno, dichas estas aclaraciones, entramos a compartir el Power. Profe, disculpas, hago Sí. 2 preguntas porque no entendí bien. ¿El Power va a estar compartido luego? Va a ser subido al campus terminada la clase, ¿sí? Perfecto. Y ¿Sí? lo otro, la actividad esta, ¿hay como un espacio para entregarla dentro del campus en No, espacios de teórico ustedes, o directamente lo llevamos a práctica? no, yo les bajo la consigna, nada más. Ustedes lo trabajan asincrónicamente, por eso les decía, solitos o en pequeños grupos que tengan costumbre de trabajar o nuevos que formen, y ese material no me lo entregan a mí ni lo suben al campo. Llevan y va a ser un elemento, ¿no?, que se aporte a las comisiones para continuar con un trabajo allí colaborativo. Lo siguen Buenísimo, gracias. trabajando. Bien. Bien, ¿están viendo? Sí. Sí, se ve. Bien. Acá un poco voy a pasarlo rápido, porque era un poco lo que yo ya les comenté, incluido con otras temáticas, ¿no es cierto? Lo importante de este tema, para poder abordarlo, abordarlo y sin desbordes, digamos, por la cantidad de material, de datos, de fecha, de personajes, es entender, es comprender, ¿no es cierto?, cómo se fue dando esta evolución, cuáles fueron los hitos importantes, ¿no?, que sirven de guía, sobre todo después ver cuál ha sido el recorrido, la evolución en la provincia de Buenos Aires, y cuál es el desafío, que con eso vamos a trabajar esta materia durante todo el tiempo como un eje, ¿no?, que nos va a guiar, que es justamente cuál es el desafío a la psicología educacional en cada contexto histórico, y por lo tanto poder ver cuál es en nuestro contexto y en estas condiciones, fundamentalmente. Bien. Que puedan trabajar con documentos históricos y documentos legales, que están sugeridos para que ustedes puedan trabajar. Bien. Si vamos a lo general, ¿no es cierto?, que debemos tener en cuenta con respecto a esto, tiene que ver que la Constitución, ¿no es cierto?,
tiene que ver justamente con las vicisitudes de construir un conjunto, ¿no?, de saberes estructurados que fueran resolviendo, que fueran aportando sugerencias y datos, ¿no es cierto?, para cómo se resuelve el problema del conocimiento, es decir, cómo conoce, ¿no?, el sujeto, es decir, cuál es la relación del sujeto con el conocimiento. Entonces también esto va de la mano de la constitución de la escuela, ¿no?, como una institución también moderna, y su redefinición en relación a las crisis contemporáneas, al sentido de la experiencia escolar. ¿Por qué la historia? Porque de alguna manera, y es un momento muy adecuado para esto, cuando las situaciones se pierden de vista, se desestructura, ¿no?, una forma, un paradigma de ver esta realidad, una forma de reposicionarse es revisar qué fue pasando, ¿no? Qué características tenía esta disciplina, cuál fue su origen, cuáles fueron sus aportes, cuáles fueron las demandas, en qué estado de construcción está, cuál es fundamentalmente su objeto de estudio, etcétera, como para poder entonces replantear esta crisis actual. Bien, es un poco lo que decíamos, esta Corte 21-22 va a tener que atravesar justamente esos desafíos, ¿no? Una escuela que se desarmó, digamos, como la conocíamos, y que frente a la nueva reestructuración, ¿no es cierto?, hay muchas cuestiones a resolver. ¿Qué es la psicología educacional? ¿Cómo qué la podemos entender? Por un lado, obviamente como un ámbito de estudio de una serie de situaciones y problemáticas, también como un ámbito de investigación, y fundamentalmente, ¿no es cierto?, también como un ámbito de actividad profesional. En tanto y en cuanto a la psicología educacional, nosotros podemos decir, ¿no?, que fundamentalmente, como lo plantea César Coll, la psicología educacional en sí misma es un eje vertebrador, ¿no?, porque uno la ve en el conjunto del resto de disciplinas psicológicas y educativas, de las cuales, ¿no?, en este doble estatuto epistemológico de la disciplina, se va como, de alguna manera, coordinando y diferenciando a lo largo de este proceso, a lo largo de esta génesis, y es también lo que explica, ¿no?, ciertos vaivenes entre un polo, ¿no?, educativo y un polo psicológico, incluso en la realidad cotidiana, de cómo los profesionales que trabajan, ¿no es cierto?, desde este rol de psicólogo educacional, hay variaciones, ¿no?, hay encuadres diferentes, unos mucho más hacia lo psicológico, ¿no?, y otros mucho más hacia lo educativo, y a veces, digamos, en un equilibrio de todo esto, pero uno puede ver estas cuestiones justamente por esta doble alimentación de disciplinas psicológicas y educativas. Incluso Ana Sí. pensaba que desde un modelo entendido como sujeto, en uno de los textos hablaba de que hicieron una investigación de cómo eran el imaginario social de los psicólogos, o sea, cómo deberían tratar al chico, lo veían de forma individual, como aquel que tenía un problema, no en su contexto, a ver cómo era, no sé, el establecimiento educativo a donde iba, no sé, cuáles eran, cuántos micros tenía que tomar para llegar, cómo estaba conformada su familia. Exacto. Que Coll es muy insistente en esto, en sus distintas papers, en sus distintos discursos o charlas que lo encontramos, habla de la multideterminación, ¿no? Y habla siempre, ya que sacaste esto, ¿no?, del sujeto en contexto, y del sujeto, ¿no?, y de esto de mirarlo en forma situada, en un entorno histórico, cultural, etcétera. Bueno, todo esto, ¿no?, que hoy día nosotros decimos nuestro posicionamiento, incluso como cátedra, decimos nosotros somos vygotskianos con ciertas características, o sea, adoptamos esto, ¿no? Pero a lo largo de la historia la situación fue cambiando, y ahora vamos a ver algunos personajes,
y yo que soy media parlanchina, si no llego, ustedes lo van a revisar, pero van a tener la intencionalidad. Yo quiero que ustedes comprendan la intencionalidad, y entonces son libres, ¿no?, de poder captar dentro de eso que son los objetivos, lo que a ustedes más les llame la atención, poder hacer los recorridos, ¿no?, ser libres, o sea, marcarles algunas cosas para que ustedes sean libres, aunque valga esta paradoja, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo se constituye, no? Entonces acá sí empezamos, o sea, no sé si vieron el campus, que me costó bastante trabajo poner los personajes, que se quedaran quietos y que tuvieran así sus nombres, pero era como un poquito, ¿no?, la intencionalidad de zambullirlos en eso. Es decir, en la historia, y no en una historia no de muchas palabras, de muchas cosas que nos apabullan, sino quizá de imágenes, o sea, de poder ver. Yo siempre digo que las cosas se entienden mejor si uno la ve como foto, ¿no? Es de imaginarse la foto de la situación. Bien. Les cuento también una cosa, una intimidad, un backstage de la producción de esa clase, y era que cuando termino de poner los personajes que había más o menos rescatado y de los cuales podía encontrar fotos, etcétera, etcétera, dije, me van a decir que soy una machirula, porque no puse ninguna mujer. Entonces allí, al final, encontré como, porque no encontraba las fotos, etcétera, ¿no? Pero evidentemente ha habido menos mujeres, ¿no? O sea, esto también es un desafío para el aquí y ahora, hacia las mujeres y la psicología educacional, ¿no?, para contrarrestar este sesgo histórico. Bien, entonces, volviendo, y Ana, no te vayas tanto, sí, sería esto, a cómo se fue constituyendo, es en relación a las necesidades sociales, es decir, cómo interpela, ¿no?, la sociedad, y a quién interpela, ¿no?, cuando hay dificultades, ¿no?, en estos procesos del campo, que diríamos procesos del campo de lo escolar, de alguna manera. ¿Es algo que está terminado o no? Col nos dice que todavía es una empresa que está realizándose, y diríamos que esta realización puede continuar así, porque en tanto y en cuanto la sociedad va cambiando, las demandas van cambiando, los emergentes van cambiando, también la psicología educacional, tanto como disciplina, como ese eje estructurador, y en tanto y en cuanto a la cantidad de otras disciplinas, ¿no?, que participan, que también eso se va incrementando. Fíjense hoy día los aportes nuevos, más allá de estos históricos que vamos a ver ahora, de las neurociencias, de todo lo que es la psicología, el entrenamiento o el trabajo con la psicología emocional, o sea, el valor que se le da a todo esto que tiene que ver con las habilidades sociales, es decir, este sujeto en contexto también, ¿no?, va determinando, ¿no?, que la psicología educacional tenga nuevas problemáticas que resolver, nuevas investigaciones que hacer. Por eso es una empresa que está realizándose. Bien. Ha ido, ¿no es cierto?, esto demandando un trabajo sistemático para definirse a partir de cuando Cole, de alguna manera, nos presenta este libro, que es el que estamos en este momento trabajando, ¿no?, de conocimiento psicológico y práctica educativa, lo hace a partir de lo que había, de lo que estaba establecido, de las publicaciones, sobre todo del mundo anglosajón. O sea, hay mucho material, ¿no?, de esta tradición anglosajona, ¿no?, porque tienen así una tradición más de investigación. También Cole saca, ¿no es cierto?, algunos datos para esta génesis y conformación de la disciplina, a partir de lo que son la evolución de las actividades profesionales, o sea, en qué han trabajado, ¿no?, qué centros se han creado, qué asociaciones, qué institutos, y también, ¿no?, como estudio de procesos y resultados, ¿no?, que se han ido dando a través de las distintas décadas. Bien.
Entonces, este hecho, ¿no? De alguna manera de tomar los aportes de la psicología y de la educación, ¿no es cierto? Y tratar de pensar desde allí las demandas, ¿no?, que la sociedad le hacía en relación a la posibilidad del sujeto y la apropiación del conocimiento, le denominó, digamos, o le dio la posibilidad de ser merecida la denominación de disciplina puente. Este puente, ¿no?, entre estos dos estatutos, este doble estatuto epistemológico, la educación y la psicología. Mucho del material que César Coll nos va a ir brindando justamente tiene que ver con eso, es decir, cómo se relacionan estas dos dimensiones, como para construir, ¿no es cierto?, la psicología educacional como disciplina y como profesión, de qué cosa se tuvo que ir liberando, qué cosa decidió no ser, porque en un principio estaba muy abocado, y ahora vamos a ver un poquito más adelante, primero terminamos con esto, ¿no? Mostrarles cómo está constituida, ¿no es cierto? O sea, situada, ¿no es cierto?, en un intermedio, ¿no? En el medio, entre procesos psicológicos básicos y procesos educativos. Y lógicamente, ¿cuál es el orden que cierra más tarde? Que no se cerrarían. Esta participación, entonces, de ambas características, ¿no?, la hace muy particular, de manera tal que en distintos lugares del mundo, incluso nos pasa a nosotros mismos, digamos, con colegas que por ahí se dedican también a la psicología educacional, no hay total acuerdo, ¿no es cierto?, de cuáles serían las actividades concretas, ¿no?, desde lo profesional, en tanto y en cuanto, ¿no?, a este posicionamiento, ¿no?, entre dos posiciones epistemológicas. Lo que sí quedó claro y que plantea César Coll es fundamentalmente, ¿no?, si bien hubo toda una historia, ¿no?, signada por la filosofía, como la que orientaba cómo se daba este proceso de conocimiento, y aplicarlo a situaciones de demandas que tenían que ver con lo del aprendizaje o con lo escolar, la historia de la psicología educacional, como la conocemos, y la plantea Coll, plantea el alejarse de ser un banco de pruebas, ¿no?, de que hay un lineamiento filosófico y eso se aplica, ¿no?, para realmente transformarse, ¿no?, en una disciplina, ¿no?, con un objeto de estudio propio, renunciando a la aplicación mecánica de soluciones, y también a un reduccionismo psicologizante, es decir, hubo y hay, porque a veces uno, cuando habla de la historia, dice como que pasó, ¿no? Y uno por ahí empieza a ver el presente, o sea, ustedes van a hacer una experiencia en una escuela o se enteran o no, y van viendo, ¿no?, que todavía ese sesgo, ¿no?, queda. Lo importante es que ustedes, ¿no?, como nuevas generaciones que se van formando, ¿no es cierto?, aporten aquello que realmente lleve a una evolución de la disciplina, ¿no? Sí, por supuesto, reconociendo, ¿no?, esta multideterminación y la necesidad también de lo que es una aproximación interdisciplinar, es decir, el psicólogo educacional no trabaja solo, o sea, está en un equipo, está dentro de un rol, ¿no?, particular, y de alguna manera actúa en un equipo, ¿no?, interdisciplinario, donde desde otras disciplinas, más sociales o más pedagógicas, ¿sí?, también hay aportes, ¿no?, en la mirada de ese emergente o de ese sujeto, ¿no?, de la educación. Bien. Entonces, por supuesto que estamos hablando ya de lo aplicado, y cuando hablamos de lo aplicado, ¿no?, más que nada hablamos de la psicología escolar, también entendida como disciplina y como profesión, y en donde la psicología educacional, y recuérdense esto, constituye el eje que vertebra, ¿no?, también da
conocimientos teóricos, ¿no es cierto? Y también conocimientos prácticos. Bien. Esto lleva a que incluso en la actualidad existan diversidad de enfoques, o sea, uno ve y de alguna manera hay me pareció interesante no sé si ustedes lo tienen, pero si les interesa yo después se los paso, una experiencia de un autor, ¿no? Que visto en el mundo, digamos, la cantidad y diversidad de actividades, ¿no? En relación a las que podíamos encuadrar en el conjunto de psicología educacional, hizo una encuesta, donde seleccionó las cuestiones que se hacían como el nombre de psicología educacional, y les preguntó a los psicólogos en activo, los que estaban trabajando de eso, ¿no? Con cuáles se quedaban. Y fundamentalmente de todas las opciones, ¿no? Queda mucho la medida de los test, los resultados del aprendizaje, motivación, disciplina, control del comportamiento, como cosas, ¿no? más típicas o identificadas con mayor frecuencia en las respuestas, ¿no? Que hacen los psicólogos educacionales. Veremos al finalizar la cursada con qué se quedan ustedes, cuál es su experiencia en este recorrido que vamos a hacer. Bien. Cuestión para no olvidar, como yo les digo siempre, y es lo primero que dicen en el final, cuando van a dar el final, ¿no? Porque esta conformación de la psicología educacional, como nos la plantea Cole, él habla, ¿no? En este caso, de 3 dimensiones, ¿no? Que es interesante para analizarla, ¿no? Y ustedes mismos, ¿no? Para posicionarse. Uno es la dimensión explicativa, ¿no? Es decir, todo lo que son la construcción de modelos, enfoques, teorías que pueden abonar, ¿no es cierto?, este ejercicio, o sea, la disciplina y por lo tanto el ejercicio de la profesión. Cuando nosotros veamos los modelos, ustedes se van a dar más cuenta, porque vamos a trabajar mucho para analizar cada modelo que vamos a ver, el psicodinámico, el modelo sistémico, el constructivista y socioconstructivista, y van a tener que poder reconocer en ellos cuáles son estas dimensiones, o sea, qué integra la dimensión explicativa del modelo psicodinámico. Hablamos de Freud, hablamos de Lacan, hablamos, ¿no? Es decir, de los aportes de Ana Freud, de quién hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la dimensión explicativa para cada uno de los modelos, para hacer esto, ¿no? Esa es una. La segunda es la dimensión tecnológica, o sea, cómo poder, a partir de ese encuadre, acostúmbrense a la palabra encuadre teórico. El encuadre teórico es, incluso cuando ustedes van a analizar una viñeta, una situación, etcétera, ¿desde qué modelo sacan el conjunto, ¿no es cierto?, de inferencias, incluso hasta las palabras, ¿no?, que tengan que ver fundamentalmente con lo que la teoría que sustenta, ¿no?, ese posicionamiento les da. Y en la dimensión tecnológica es cómo pensar, ¿no?, con esa dimensión explicativa, teórica, con esos elementos que tenemos, con esos constructos, hablamos mucho también de constructos teóricos, que son distintos, ¿no es cierto?, los que nos va a dar el modelo psicodinámico, desde el psicoanálisis, o los que podemos sacar de un modelo sistémico o de un modelo constructivista, es totalmente distinto. Y desde ahí arrancamos para leer situaciones, ¿sí?, para poder inferir, cómo analizamos esa conducta que observamos en la escuela, esa situación que pasó, esa demanda que nos hacen, justamente teniendo en cuenta estas dimensiones. Y esta dimensión tecnológica nos permite para crear intervenciones, es, ¿no?, la dimensión que nos permite crear intervenciones, es decir, ¿qué podemos hacer en este caso, ¿no?, que lo leímos desde este modelo, y que de alguna manera tenemos que también interpelar a este modelo, a la dimensión explicativa, digamos,
qué elementos nos va a dar para pensar qué le sugerimos al docente de ese alumno, qué podemos hacer como una estrategia, ya sea de prevención frente a una situación, o de corrección, o qué es lo que vamos a hacer. Entonces las dimensiones son muy importantes. Y la última, ¿no?, es la dimensión técnica práctica, que es la resolución concreta, ¿no?, de la situación problemática, de cómo la vamos a querer abordar, y que va a tener una serie también de dimensiones justamente técnicas. O sea, tenemos una dimensión que explica, una que nos da elementos tecnológicos para pensar intervenciones, y la otra que sería el cómo hacer, el cómo actuar, que es la técnica práctica, esa dimensión que es fundamental, y es la que va a guiar, ¿no es cierto?, fundamentalmente la cursada, porque en el modelo que les dimos, pedagógico, ¿no es cierto?, lo fundamental que se tiene que lograr en ustedes es la construcción del rol de psicólogo educacional, es decir, es el saber hacer, ¿no?, y el saber actuar, o sea, cómo se actúa, qué actitudes, ¿no?, qué estrategias justamente son las mejores, ¿no?, para el desarrollo del rol. Bien. Se observa también entonces que la psicología educacional, ¿no?, construye su propio objeto, o plantea su propio objeto de estudio, y es los procesos de cambio que se producen en el ser humano como consecuencia de su participación en situaciones educativas, ¿no? Este objeto teórico, que también uno después metodológicamente, ¿no?, desde el punto de vista de la investigación, puede decir que uno va a encontrar, ¿no es cierto?, en este proceso variables que van a permitir que se dé el cambio adecuadamente, que el sujeto se desarrolle, avance, etcétera, y otros factores que van a ser los que inhiban que esto se provoque. Entonces, uno puede ver este tipo de cuestiones. Bien, vayamos a lo antiguo ahora, a la historia, ¿no? Acá vemos una imagen de la Escuela de Atenas, del Museo del Vaticano. Esto nos está hablando, ¿no?, de la psicología del siglo XX, que ha sido de la psicología de educación mediada por la filosofía, aun cuando ni siquiera se hablaba, ¿no?, de psicología educacional. Bien. O sea, acá lo que se hacía eran los distintos sistemas filosóficos, ¿no?, con sus postulados, de cómo el sujeto construía el conocimiento, tenerlos en cuenta a la luz de hacer sugerencias para la educación. O sea, acá tenemos distintos representantes, qué pasó en la época de Platón y de Aristóteles, la teoría y la acción educativa reposaron sobre el pensamiento griego, y en especial la concepción del conocimiento humano, que fue transmitida y reinterpretada de generación en generación hasta las épocas modernas. Hoy día tenemos un concepto, ¿no?, del conocimiento como algo que a través de las big data, de las grandes bases de datos, ¿no?, está a disposición del sujeto, con lo cual esa cantidad, ¿no?, de información a disposición del sujeto, ¿no?, permite una apropiación distinta, de otra manera, ¿no?, a la que se producía en aquella época cuando había un docente, un sabio, un alguien, ¿no?, poseedor del saber. Hoy tenemos a don Google, entre otras cosas, ¿no?, con mucha información, y al cual podemos recurrir y buscar, si sabemos qué buscar, digamos, y si podemos después procesar, o sea, que la mayor dedicación tiene que estar puesta a la construcción de conocimiento, ¿no? No tanto a quién es el que puede transmitir tanto conocimiento. Bien. Bueno, acá vamos a ir pasando, porque ustedes recuerden que estos personajes impactaron, no voy a seguir, esto lo han visto en filosofía, pero bueno, de alguna manera estaba acá porque
todo eso fue tomado en cuenta, ¿no?, en las instancias de la psicología educacional precientífica. Todo esto tiene, ¿no?, marca una etapa que es la precientífica, la teoría de las facultades, y una cuestión que me pareció, digamos, asociada con esto, ¿no?, esto de la época precientífica, ¿no?, como que de Platón hasta la actualidad, la mente separada de la realidad alcanzaba el conocimiento cuando las facultades innatas podían resumir los datos recibidos del mundo externo, ¿no?, en un mapa mental que corresponde a esa realidad exterior, ¿no? Fíjese la importancia entonces, ¿no?, de cómo se percibe, de cómo se perciben los datos para construir conocimiento. No sé si ustedes conocen lo que es el mito de la caverna de Platón, que es una alegoría, que había unos esclavos en una caverna, que toda su vida estuvieron atados y mirando hacia un frente, que como había un fuego atrás, ese fuego reflejaba la imagen de la realidad exterior, pero solo como sombras. Para esos esclavos que estaban allí, digamos, la realidad eran esas sombras, ¿no? Y creo que es una metáfora muy interesante para relacionarla con cómo llega hoy, incluso hoy día, el conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa con las redes? ¿Qué pasa con los datos que se publican? Es decir, cómo de alguna manera todo eso influye, ¿no?, en el sujeto, en la construcción, ¿no es cierto?, del propio conocimiento, ¿no? Y la resistencia, porque la alegoría de alguna manera continúa con que uno de los esclavos logra desprenderse de las cadenas y salir al mundo exterior. Entonces ve, no esas sombras, sino que ve la realidad, la naturaleza, las personas, los árboles, los pájaros, y vuelve a los que nunca habían tenido esa posibilidad, ¿no? Y no le va muy bien, o sea, no es que, porque les cuenta de que hay otro mundo y todo eso, pero ya, digamos, están tan condicionados, ¿no?, a que las imágenes, la verdad, porque era un momento en donde la verdad era una cuestión de búsqueda, ¿no?, búsqueda de la verdad, que no los pudo... Sí. Eso pensaba Ana, que lo podemos homologar con los medios de comunicación, enmarcados en determinado, no sé, canal, y se considere la verdad porque lo dice, no sé, determinado. Claro. O sea, como que más allá de quién lo dice o con quién acordamos o quién no acordamos, en cuanto a la construcción, ¿no es cierto?, del conocimiento, tiene que ver con que cada uno toma también datos de acuerdo a eso, y lo hace desde el sesgo personal. Entonces, en esta búsqueda de la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Qué le pasa hoy día a los sujetos, ¿no?, tan impactados por distintos medios, ¿no?, donde hay una pelea por la verdad, hay una pelea por la verdad, digamos, ¿no?, porque ¿quién tiene la verdad? Y el sujeto, de alguna manera, que es lo que nos debemos cuestionar, es decir, el sujeto del aprendizaje ya nos viene, ¿no?, de alguna manera impactado, podríamos decir, ¿no?, por el medio que le ha comentado de un lugar o de otro, que la verdad es tal o cual, sobre todo en las verdades históricas, en montones de cosas, ¿no? Que también... Te va a cortar, Ana. Sí, entramos de nuevo. Entramos de nuevo. Bueno, mientras tanto sigo hablando, no me va a cortar el Zoom. No me va a cortar el Zoom, ¿no? Bien, entonces, lo importante, y creo que lo van captando, ¿no?, es el hecho de cómo ustedes van relacionando esta historia, re pesada, re larga, re vieja, ¿no?, con los fenómenos actuales. Esa es un poco la intencionalidad que tiene esto, ¿no? Bueno.